cuatro simples frases que conforman, cuatro simples versos que conforman una estrofa que se canta en cuatro idiomas y que solo expresan alegría, como la rabia de amar, alegría, como una exaltación profunda de la vida, eso es alegría. A veces amar a otro cuesta y duele, pero lo curioso es que se vaya haciendo sincrónico con el movimiento de cada uno de los cuerpos y que ese movimiento lleve de manera implícita la fuerza total que ejerce el uno sobre el otro para hacer palanca y sostenerse en el aire sin hacerle daño al otro. Alguna vez José María Castillo, un escritor dominico, decía: así debería ser la vida cristiana, debería ser totalmente llena de fuerza, haciendo la palanca más dura sobre el hermano, pero sin dañarlo a él. No me corresponde a mí hacer ninguna exégesis, no es mi campo, pero bien podremos servirnos desde nuestras respectivas profesiones de lo que dice la palabra de Dios, que siempre nos está ayudando a formarnos como personas y sobre todo encaminarnos hacia la verdad. En el libro del Éxodo, Moisés se acerca poco a poco cuando ve la zarza ardiendo, y a medida que se va acercando a ver ese espectáculo tan hermoso, escucha la voz que le dice: detente, quítate las sandalias, el lugar que pisas es sagrado. Y resulta que usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿cuántas veces nos hemos quitado los zapatos para pisar el corazón del hermano? ¿Cuántas veces nos hemos acercado nosotros de manera que podamos reconocer la voz de Dios que nos habla en el otro y nos sintamos necesitados de su afecto y también podamos perdonarnos a sí mismos, sentirnos hijos y ofrecerle el perdón al otro? He ahí el motivo por el cual quería iniciar con este video. He asistido a muchas conferencias sobre el perdón, pero bien tendría que decir que anoche estuve en la más espectacular de todas las que he podido escuchar, de la cual tomé 27 ítems y hoy quiero reproducir 4 que me llamaron mucho la atención y que van muy de la mano con la bula del Papa Francisco que empezamos en este momento a entender. La primera es: no podemos ser unos políticos del amor. Y en realidad a eso es a lo que apunta el Papa Francisco en este año de la misericordia, en su bula estructurada en 3 partes. No podemos hacer de la fe una teoría bonita. Es cierto, no deberíamos hacer de la fe una teoría más que bonita, una teoría de púlpito, una teoría de catequesis, una teoría de palabras que quizás hagan llorar al otro, pero que no muevan el corazón ni siquiera del que las está pronunciando. A veces se cree tanto en Dios que se le manda lejos. A veces decimos que creemos tanto en Él que lo tenemos por allá y nos perdemos de los detalles más hermosos que se nos presentan, como es la existencia propia y la del hermano. Y la última: hay que levantar las barreras que hay en mí y que me impiden mirar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que vamos a hacer durante todo este día. Entonces, con la publicación de la bula, que bien se hace frente a la Puerta Santa, el Papa Francisco entonces lo que hace es abrir el año de la misericordia, que inicia el 8 de diciembre por 2 razones. Primero, porque es la fecha que coincide con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, y el Papa ve en ella, igual que toda la Iglesia, a la Santa e Inmaculada en el amor, a la elegida por Dios, a la que Dios escoge en total plenitud de su amor para no dejar a la humanidad sola y por lo tanto a merced del mal.
Y también en segundo lugar, porque el 8 de diciembre coincide con el 50 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II, que provocó la caída, podríamos decirlo de ese modo, de los muros que durante demasiado tiempo habían cerrado pues la iglesia a una privilegiada ciudadela que son todos los bautizados. Entonces, podríamos decir hoy, al escuchar nuevamente la bula, que se repiten las palabras del Papa Juan XXIII: la medicina de la misericordia es la mejor arma que acabe con el rigor del mal en el mundo. Solo la medicina de la misericordia. Por lo tanto, entonces, podríamos decir que en la primera parte hablamos de una exploración. Y piensen ustedes, ¿exploración de qué? Del concepto misericordia. En el numeral 2 de la bula dice: siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Inmediatamente salta una interpretación crítica al asunto, y es la palabra necesidad. El término necesidad hace referencia a aquello de lo cual yo carezco. Y al final hay podríamos decir, una palabra que contrasta, y es condición. Yo tengo una necesidad que de cierta manera o me condiciona para bien o me condiciona para mal. Sentirnos nosotros totalmente vacíos, ponernos casi que en el papel de María, a quien le pronuncian bienaventurada eres, llena de gracia, porque era la que se creía sin nada de gracia. Ponernos nosotros en ese papel es recibir la condición para poder ser salvados, para poder sentirnos amados y de cierta manera vernos felices en medio de una comunidad que está en la obligación, óigase bien, en la obligación de acogernos como hermanos, de sostenernos como hijos y de acompañarnos como reyes de la creación a quien nos fue entregada para su administración. Entonces, no es que la iglesia esté llamada a dar la misericordia, es que la iglesia está en la obligación de reproducir la misericordia en cada uno de sus hijos, y en todos los niveles y en todos los ambientes. Por lo tanto, son numerosas las definiciones que el Papa Francisco da en la primera parte de la bula en torno a lo que es la misericordia, pero sobre todo hace hincapié a lo largo de toda esa primera parte y haciendo trazabilidad por toda la bula sobre algo muy importante, y es que la misericordia no es un signo de debilidad, sino que es la calidad de la omnipotencia de Dios. No es un signo de debilidad. De hecho, cuando nosotros escuchamos ese pasaje de la viuda de Naín, y lo decía el mismo Papa Francisco en una de sus catequesis de los miércoles, Jesús, antes de devolverle la vida al Hijo y que en Él le devuelve la esperanza a la Madre, ha hecho dos cosas muy importantes. La primera es, se acercó, y la segunda, sintió compasión. Es decir, que solo podremos vivir la misericordia en la medida en que seamos capaces de acercarnos al hermano, no mirarlo de lejos,
En la medida en que seamos capaces de codearnos con el hermano y poder escuchar su historia de dolor. De resto, no podemos decir que estamos viviendo la misericordia, porque Dios no vivió la misericordia desde la ventana de su cielo. Al contrario, se hizo uno, el más cercano a nosotros, y sintiendo compasión por nosotros, muere y nos devuelve la vida. Nos abre una señal de esperanza. ¿A cuántas personas usted se le acerca en el día y le permite que vuelva a vivir, sintiendo compasión por ella? Entonces, hay que subrayar que la misericordia de Dios es eterna. Y lo dice el mismo Papa. ¿Por qué? Porque para el hombre la eternidad será siempre bajo la mirada del Padre misericordioso. ¿Qué significa eso? Que jamás estamos desprotegidos, que jamás estamos solos, que encontrándonos en cualquier tipo de situación, la más difícil que sea, la mirada de Dios y su misericordia siempre estará ahí presente, pero que somos nosotros los que debemos de cierto modo empezar a sentir necesidad. Esta imagen que coloco aquí, vemos pues que es una ventana, así como podríamos decir como huasquiladeada, ¿cierto? Porque no la tenemos propiamente definida, pero al fondo se ve una ventana, ve un camino. El problema es que según la foto no estamos ni siquiera parados en el corredor de la ventana, a lo largo vemos el camino. Y el Papa nos dice ahí en esa bula, porque mucho tiempo nos habíamos olvidado de vivir el camino de la misericordia. Y eso es cierto. Mucho tiempo hemos permitido que de la manera más vil, de la manera más miserable, nos englobemos dentro de lo que psicológicamente se llama el yo, haciendo ese bonito ejercicio de primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexta yo, haciéndole daño a todos los que están y sabiendo que el camino que conduce a la verdadera autorrealización de cada uno de nosotros, como hombres y como mujeres, como cristianos, con la vocación más hermosa, con el llamado más profundo, que es a la santidad, pateamos al hermano, que es el camino, porque en él está Jesús, porque en él está Dios. Y nos fijamos en las apariencias y olvidamos lo que hay dentro de esa apariencia. Entonces nos hemos olvidado de vivir el camino de la misericordia, y vivir significa o se refiere a todo aquello que se está moviendo, y es que su hermano se está moviendo, y es que es más importante abrazarlo, y es que es más importante darle vida, y es que es más importante hacerle sentir que es importante y que aquí no está por casualidad, que aquí está por una sola causa, porque Dios lo llamó en su propio amor a la existencia. Ese es el camino. Y entonces cedemos a la tentación de reclamar siempre y solo justicia. Anoche le hacían una pregunta interesante a Juan Manuel en la conferencia, precisamente en torno a lo que se refería al perdón y a la justicia. Y era increíble que él no hiciera teoría de la fe, sino que expusiera una historia de su propia vida. Eso es lo que nos toca a nosotros, no que nos hablen bonito. Académicos tenemos en todo el mundo, pero que cada uno de esos académicos, pide el Papa, sea capaz de bajarse, ponerse en el camino y vivir el día a día con el hermano, haciendo de su propia vida una real historia de salvación, es decir, permitiendo que Jesús siga actuando en medio de nosotros, anunciando el Evangelio.
Y el evangelio es humanidad, es devolverle al otro la vida, es hacerlo más humano. Que a mi hermano le falta que mi hermano está enfermo, le falta humanidad, pero usted está llamado a darle humanidad. Acérquese, sienta compasión y hágale la vida más digna. Esa es una de las cosas más importantes y que no podemos nosotros descartar. No reclamar solo la justicia, porque si a justicia fuéramos, no mereceríamos haber sido salvados. Pero el amor superó esa justicia. Mientras que en la cultura contemporánea la experiencia del perdón es cada vez más escasa. Y es tan escasa que un psicólogo, Jung, alguna vez se atrevió a decir, y hace muchísimo tiempo, ya no está entre nosotros, los consultorios están llenos porque los confesionarios están vacíos. Y a nosotros, a nuestros consultorios llegan muchísimas personas a las que uno escucha y uno dice, espere, esto es un problema, esto es una situación de culpabilidad. Hermanito, hermanita, acérquese al padre de su parroquia, confiésese y usted va a sentir cómo su vida le cambia. Porque yo aquí puedo hacer una sanación cognitiva, yo puedo ayudarlo a que usted haga un proceso de integración cognitiva, pero solamente el sacerdote tiene el don maravilloso de absolverlo y devolverle la gracia. Y a eso es a lo que apunta esta bula de la misericordia. Al final podemos hacer las preguntas. Donde está la iglesia, entonces debe haber evidencia de la misericordia del Padre, y donde hay cristianos, cualquiera debería ser capaz de encontrar un oasis de misericordia. Qué bonito esto que nos plantea el Papa Francisco en la primera parte de la bula. Donde está la iglesia, debe haber evidencia de la misericordia. ¿Y dónde está la iglesia? Donde ya hay un bautizado. Allí está la iglesia. Es más, San Agustín lo dijo alguna vez, donde haya un bautizado ya merece que haya un obispo. Allí está la iglesia y allí está la misericordia de Dios. Allí está plasmado nuevamente de la manera más humana el fervor y el sentir la fricción de mi cuerpo con el del hermano y sentir en el corazón ese inmenso amor que me inunda y que me permite gritar a viva voz que Dios está vivo, porque está vivo en cada uno de nosotros, porque nos alimenta en la Eucaristía. Entonces, sentirme necesitado es abrirme a la misericordia de Dios. Y abrirme a la misericordia de Dios es vivir lo más maravilloso, porque es permitir que mi pecado muera, es decir, que esas fallas que yo he hecho por no cumplir el propósito de Dios, que es simplemente vivir feliz, mueran en mí y que Cristo pueda darme una nueva vida y yo seguir amando al otro, poderlo seguir reconociendo como persona. Cualquiera debería ser capaz de encontrar un oasis de misericordia en usted, en usted. Cierren un momento sus ojos y piensen en cuál es y cómo es el oasis que hay en su interior. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese don del perdón que usted le está otorgando a su hermano? Alguna vez escuchaba a una persona en consulta y hablaba de pronto de su pareja y decía, no, si quiere perdón que busque un cura. Si quiere perdón que busque un cura. Eso no son palabras de un cristiano. Eso no son palabras de una persona
que ha sentido la misericordia de Dios en su vida. Porque cuando Dios toca las fibras del corazón del hombre, cuando el hombre se deja tocar por Dios, cuando el hombre logra encontrar la mirada con Dios, la vida cambia. Y las fibras se hacen más tensas y la vida se hace más alegre, aún en medio de las dificultades. Por lo tanto, el Papa nos invita recordándonos que el perdón es la herramienta en manos frágiles para alcanzar la serenidad de corazón y vivir felices. Oigan, el perdón es la herramienta en unas manos frágiles, en las suyas y en las mías. Son frágiles nuestras manos y son frágiles por la delicadeza de esa herramienta que se nos ha puesto. Pero que si usted hace uso de ella, va a alcanzar una vida serena, va a poder vivir de manera feliz. Inclusive, el Papa sigue añadiendo, quizás por la credibilidad de la Iglesia, añade él mismo, porque por mucho tiempo nos habíamos olvidado de vivir con esa herramienta frágil en nuestras manos, y lo que hacíamos era destruir el terreno preparado en el corazón del hermano. Por eso el lema de esta semana bíblica es precisamente misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como el Padre. Y alguna vez haciendo la meditación personal y haciéndola sobre el Padre Nuestro, decía, Dios mío, pero misericordiosos como tú. Pero si es que en el Padre Nuestro dice, perdona mis ofensas. Y perdonar mis ofensas causó la muerte de tu Hijo en la cruz, y por amor. Y seguidamente dice, como yo perdono al que me ofende. ¿Cuántas veces he muerto yo en la cruz de mi egoísmo para perdonar al que me ofende? Yo le pido a Él que muera por mí, que me perdone, pero yo no soy capaz de morir a mi egoísmo, a mi soberbia, a mi altanería, a mi rencor, para que aquel que quiere acercarse a mí tenga vida. No soy capaz. ¿Cuántas veces ha pasado? Este año jubilar, el Papa nos invita a ser misericordiosos como el Padre, a ser capaces de morir a nuestra condición para que el otro también pueda vivir, a mirar a todos en una línea, a mirar a todos como hermanos, a sentirnos miembros de una misma corporeidad. Esa es la primera parte que nos hace presente el Papa en la bula, el rostro de la misericordia. En la segunda parte que se nos presenta, se nos dan, podríamos decir, unos pasos de cómo disfrutar mejor el jubileo, porque es que es para disfrutarlo, la vida es para disfrutarla, la vida no es para nosotros amargarnos por pequeñeces. El propósito de Dios en la creación no es que usted y yo sufriéramos, no, es que seamos felices, que usted y yo vivamos en total alegría. Nosotros somos los que nos ponemos a angustiarnos. Pero eso es cierto. En estos días salía con un sacerdote a comer en la noche. Ustedes saben lo que es entrar, eso me pareció muy curioso, lo que es entrar un viernes de quincena a las 6:30 de la tarde a las 7 de la noche, 6:30, 7 de la noche, a Fundadores y conseguir parqueadero en el nivel -1. Eso es imposible. Entonces yo usualmente entro por el nivel -6 y el primer parqueadero que vea ahí lo pongo y subo en ascensor. Y entonces me dice el padre,
muy amigo, me dice, no, vamos para el -1, con una fila de 10 carros. Nosotros éramos el 11. Vamos para el -1. Somos hijos del Rey de Reyes y allá el papá rey nos tiene un parqueadero. Y a mí me dio risa. Y entonces dije, bueno, hágale, vamos. Llegamos al -1. No sé si los otros eran miopes, pero pasaron todos y no vieron el parqueadero y él dijo, mírelo ahí, ¿sí vio? Créale al Rey de Reyes, considérese hijo del Rey de Reyes, porque o si no, no estamos viviendo la palabra. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, pero sintámonos hijos, amados, no nos sintamos abogados para no buscar justicias. Sintámonos hijos para buscar ese amor, ese perdón. Cuando todos los que tenemos hijos le damos un castigo pequeño a nuestros hijos, ellos van y lloran en una habitación y nosotros lloramos en la otra porque nos duele. Pero después de 10 minutos, ese hijo vuelve con los brazos abiertos y nos da un beso. Y esa es la mejor manifestación del amor. Eso es espectacular. Eso somos nosotros con Dios. Pero, ¿y nosotros como hermanos? ¿Somos capaces de abrazarnos y de dar la vida por el hermano? Entonces es sencillo. ¿Cómo podemos disfrutar mejor del jubileo de este año de la misericordia? Es la segunda parte de la bula. Pues bien, aquí el Papa Francisco lo que hace es ofrecernos unos simples consejos prácticos. El primero es entonces hacer una peregrinación. Oiga, eso tan raro. ¿Y para qué peregrinamos? Uno ve que en Semana Santa la gente va caminando de manera despacio y hasta sin zapatos hacia el Morro San Cancio. O los vemos en el Vía Crucis de nuestras comunidades parroquiales, los observamos caminando sin zapatos o de rodillas y con una cruz, y usted se le acerca a la gente y les dice, venga, ¿y por qué está haciendo esa penitencia? Y la gente es tan conchuda que responde, para tocar el corazón de Dios. Para tocar el corazón de Dios. Muéstreles la cruz. ¿Qué más quiere? Tocarle el corazón a Dios y ya se lo tocó todo. Entregó su vida por usted. Ahora hay que hacer las penitencias, pero para que sea usted el que toque su corazón y se vuelva hacia Dios. Es usted, soy yo. Dios no. Dios es infinito amor y nos acoge permanentemente. El ser humano, por su propia naturaleza, por su propia condición, es un ser en peregrinación. Está en constante movimiento porque está en constante búsqueda de una verdad. Y la está persiguiendo y tiene un objetivo marcado. Por lo tanto, la peregrinación es una señal de que la misericordia es una meta para alcanzar y que para ser alcanzada requiere compromiso y sacrificio. Vamos a la confesión. Hacemos unos pasos antes de confesarnos. Estamos peregrinando. Hacemos la fila para confesarnos, estamos peregrinando. Hacemos la fila para comulgar, estamos peregrinando. Y es más, nos cantan, somos los peregrinos, somos peregrinantes. Pero no podemos ser los peregrinos que en ese trasegar le pisamos los callos a los vecinos mirando para el cielo. Allá mirando, Dios perdóname, pero haciéndole lo que para nosotros es el cielo, para el hermano es el infierno. Porque les pisamos los callos. No podemos hacer eso. Tenemos que caminar con el hermano, arrastrar con el hermano y ganarnos también nosotros dentro del peregrinar, trabajando
nosotros mismos haciendo el trabajo y la lucha permanente con la gracia de Dios, trabajando por ser cada vez mejores. Hay que ganar el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del frente. Somos nosotros quienes de cierto modo cada día vamos en ese camino de peregrinar. Entonces el primero es hacer una peregrinación, porque es ese signo, es esa señal de que la misericordia es una meta. El segundo consejito práctico que nos da el Papa es no juzgar y no condenar, sino más bien perdonar y donar. Ahí sí, como diría alguien alguna vez, póngame ese trompo en la uña, ¿cierto? No juzgar y no condenar. Claro, es decir, mantenernos alejados de las murmuraciones, del chisme. Hay gente que no tiene el don de lenguas, pero tiene una lengua que parece un don, ¿ya? Entonces, mantenernos alejaditos de esa situación. Esas palabras movidas por los celos y por la envidia. Cuando uno hace un trabajo por celotipia, yo siempre me muevo en dos valores. El primer valor es, bueno, después de escuchar a las personas, les pido que me expliquen un ratico, a modo de chisme, cómo empezó esa relación. Y toda relación empieza a ser montada sobre dos valores muy importantes: la amistad y la bondad. Cuando usted es amigo, usted no permite que le hablen del amigo. Venga, hábleme de uno de los amigos que yo quiero. Hábleme de algún amigo mío y yo lo voy a parar en seco. ¿Qué hubo? A ver, hable, no me interesa. Como alguna vez lo dice Sócrates en uno de los diálogos de Platón, lo que vas a decir, lo que me vas a contar que dijeron es bueno. No, al contrario. No sabes si es, me dices que no es bueno, ok. Otra pregunta, eso que me vas a decir no es bueno, pero ¿es cierto? No sé, solo me lo contaron. Ok, otra pregunta más. No sabes, no es bueno, no sabes si es cierto. Una más. ¿Me va a servir para mi vida y para crecer en amistad con mi amigo? No. Entonces, ¿para qué lo quiero escuchar? Vete al carajo. Alejarnos de la murmuración. Nos salvaron la patria. Eso es tener misericordia. Además, porque nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la lengua, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué debemos hacer? Los celos y la envidia aprovechan lo bueno para destruir a cada persona. Lo bueno que hay en cada persona para destruirla. Ya. Y por eso se convierten en instrumentos de odio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nos dice el Papa en la bula, y ojalá salgan animados a comprar la bula y la lean también en estos días. Es que es muy interesante. A mí me pareció una cosa fabulosa, espectacular, una carta de amor, pensada en el corazón de cada uno de nosotros. Mire, aléjese de los comentarios. Esto es que él escribe, haga de cuenta, él escribe como si nos conociera. Como si fuese propiamente para usted y para mí, y de hecho lo es. Aléjese del comentario, aléjese del chisme, no sea chismoso, no sea chismosa, ¿ya? No se preocupe por lo del otro, ocúpese en lo suyo. Empiece a trabajar, porque si usted permite que los celos y que la envidia lo empiecen a dominar, usted va a ser capaz de destruir lo bueno que hay en el otro.
y teniendo una herramienta en la mano tan frágil, no va a ser el bien, va a ser el mal. ¿Y qué necesidad hay? No hay ninguna. Simplemente amemos. Y había una canción que cuando yo era niño, hombre, la cantaban en la iglesia hasta las viejitas a veces destempladas y los viejitos, y nosotros nos pegábamos también ahí destempladitos porque no sabíamos. Yo todavía no sé cantar. Entonces, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Óigalo, por allá la entonaron. No de labios ni de oídos. No de lo que escuchamos y no de nuestra hipocresía. Es de acá, de la apertura del corazón, de que usted pueda venir a escudriñar lo que hay en mi interior. Alejémonos en este añito, hagamos ese ejercicio, eso va a ser muy duro. Este año me voy a proponer no hablar de nadie. ¿Ya? Algunos va a ser muy difícil, pero muérdase la lengua. Es preferible que entre muda al reino de los cielos. Otro será su abogado en la puerta. ¿Ya? Haga ese sacrificio. O alquile la lengua pues de tapete para los matrimonios, aunque sea. Pero entonces seamos personas que lo que vayamos a decir del otro lo podamos decir en el buen sentido y para crecer en el amor. Tenemos que ser escuetos, tenemos que ser fríos en el hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la situación de por qué mucha gente no le gusta ir al psicólogo, porque es que lo confronta. Es que el psicólogo que a usted le ponga la manito en la espalda y le diga, no, sí, le está metiendo la mano al bolsillo. Pilas con eso, ya no vuelva por allá, salga corriendo. Listo. Tercer consejo: abrir el corazón a los suburbios existenciales. Pero ¿para qué abrir el corazón? Miren, el Papa no dice vayan a los suburbios donde la existencia está que se apaga. No dice vayan, dice abran el corazón. Algo similar a la multiplicación de los panes. Manda a la gente para que busque comida en el pueblo. ¿Y por qué? Denle ustedes. Denle ustedes. Ustedes les tienen que dar. ¿Por qué los voy a mandar? Entonces, no vaya a mirar, no vaya a mirar, a ser espectador de esa novela. No. Abra el corazón a los suburbios existenciales. Y cuando usted abre el corazón, empieza a llevar, a conducir consuelo, misericordia, solidaridad. Es decir, usted se acerca y empieza a sentir. Y cuando usted empieza a sentir, usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo. Esto no está bien. Y por lo tanto, usted se percata de las situaciones de inseguridad y de sufrimiento en el mundo actual. Hay un niño que a mí he querido, pues, sino que siempre paso con el tiempo medido, pero hay un niño, un muchacho de unos 13, 14 años, muy bien vestidito, en el semáforo que hay yendo para San Cancio y sigue para Palermo. Y entonces él se acerca a los carros y dice, buenas tardes, buenos días, en el día de hoy de pronto no necesita mandarinas, no necesita tal cosa, de la manera. Y entonces la gente le dice, no, gracias, dice, que tenga un buen día. Y sigue, ¿ya? ¿Cómo será el corazón de ese niño el día en que nos bajemos del carro y nos metamos allí? ¿Cómo vivirá? ¿Podremos llevarle consuelo? Hay un video que quería mostrarles, pero que no sé por qué, si fue que lo borraron o qué. En todo caso, hacen una prueba. Cogen a Cristiano Ronaldo, le ponen barba, le ponen un cuerpo masudo,
pero más bien como si se le hubiesen derretido las chocolatinas, entonces queda gordo. Lo visten de pordiosero y lo ponen en la Plaza Madrid. Le entregan un balón y él empieza a jugar. Y a jugar con la gente que va pasando, pero la gente lo mira como, ¿y este qué le pasa o qué? Y siguen, y solamente por allá un niño se queda jugando con él, y juega por un espacio de 5 minutos, a lo último, y la gente pues pasa y se ríe porque el niño está jugando con el mendigo, ¿ya? O como diríamos aquí de manera despectiva, con el indigente. A veces los indigentes del corazón somos nosotros. Y entonces Cristiano levanta el balón, lo firma y empieza a quitarse las cosas y el niño queda, jugué 5 minutos con Cristiano Ronaldo. En cuestión de 1 minuto la plaza se le llena alrededor. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. No. Abramos el corazón a los suburbios. Vamos a llevar consuelo, vamos a llevar paz, porque si usted va a la iglesia, a la Eucaristía, pero se duerme, pero el padre habló muy bonito y no me acuerdo de lo que dijo, pero vuelve a la casa y alega con el nieto, con el hijo, pero mirás esos tacones tan asquerosos que se puso, no se los pone un payaso ciego para una fiesta de disfraces, pero mira aquella tal cosa, pero mira esto, y comulgó, y se fue, y después se fue para la Rochela, y ya la vida se acabó ahí, y el día de descanso empezó, usted no hizo nada. Nosotros debemos salir de la Eucaristía a llevar vida, a llevar consuelo. Cuando usted y yo comulgamos, nuestros cuerpos son custodias, porque en nosotros va el Señor. Que quien me vea, te vea, Señor, y quien me trate, te ame, Padre. Son custodias. Y por lo tanto, usted y yo debemos dar consuelo, debemos dar vida, debemos dar amor. Que su grito sea convertido en el nuestro. Claro, que el dolor de esa persona a la que estamos visitando sea nuestro grito, nuestro dolor, para que juntos podamos romper las barreras de la indiferencia. Y es que lo que está dañando al mundo no es ni siquiera la maldad de unos, es que es la indiferencia suya y mía. Es esa indiferencia la que nos está matando. ¿Por qué? Porque empieza a reinar la hipocresía, empieza a reinar el egoísmo. Miren el Papa cómo nos habla de claro en la bula. Más claro no nos puede decir. Nos está moviendo el piso, nos está temblando y esta vez no nos cogió dormidos, estamos despiertos. Cuarto, cumplir con la alegría de las obras de la misericordia. Oiga, ¿desde cuándo las obras de misericordia nos habían dicho que es la alegría? Nos dijeron que teníamos que aprendernos para el catecismo para poder hacer la primera comunión. Y entonces, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, dichosos los pobres de corazón porque ellos verán a Dios. No hace la primera comunión este año, vaya y se la aprende. Pero y la torta y todo está comprado, no me importa, yo soy la catequista, váyase. Ok, Señor, perdónala, no sabe lo que hace. Salía el niño. Estamos negando. Y entonces, ¿por qué más bien no le damos la vuelta a los mandamientos y empezamos a vivir nosotros las bienaventuranzas? Y las obras de misericordia vendrán por añadidura, porque serán cada una un programa de vida. Y la vida nuestra será alegría total. Es empezar a vivirla simplemente. Es despertar nuestras conciencias latentes, dice el Papa, ante la tragedia de la pobreza. De hecho, la misión de Jesús fue esto: llevar consuelo a los pobres,
proclamar la liberación de los cautivos de la esclavitud moderna, en el caso nuestro, devolver la vista a los que viven para sí mismos, devolver la dignidad a aquellos que son privados, llegando a ser capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, rescatándolos de la pobreza. Eso es vivir las obras de misericordia. Tomar ese capítulo, creo que es el 4 del Evangelio de Lucas, donde él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Ahí se empiezan a vivir las obras de misericordia. Vaya y haga usted lo mismo, vaya y hágalo, y usted después va y confronta con las obras de misericordia y se da cuenta que está haciendo exactamente lo mismo que hizo Jesús. Quinta, incrementar en la diócesis la iniciativa 24 horas para el Señor. Lo plantea en la bula. ¿De qué manera? Miren, hoy son muchos los jóvenes que se están acercando de nuevo a la iglesia. Son muchísimos. A nosotros nos da mucha alegría ver cómo el SECAM diariamente a las 6 de la tarde está lleno de jóvenes, de muchos movimientos apostólicos. ¿Por qué? Porque es que vivir el Evangelio es un reto. Y tener un reto en nuestra vida es darle un sentido a nuestro proyecto de vida. Y muchos jóvenes se están acercando al sacramento de la reconciliación. Y cuando cada uno de nosotros nos acercamos a ese sacramento de la reconciliación, entonces empezamos a tocar la puerta y la mano de la grandeza de la misericordia. Y es más, los jóvenes de hoy no se confiesan ya por rejilla, sino de frente. Se encaran con el amor, ya no le temen al amor. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Esas 24 horas que nos pide el Papa, que las hagamos el tercer viernes y cuarto sábado de Cuaresma, es precisamente para que tengamos un solo propósito: que todos volvamos a tocar la puerta de la misericordia en el sacramento de la confesión, que todos nos sintamos necesitados de la misericordia de Dios y una vez más nos acerquemos a Él. El sexto es la confesión, y aquí lo puse en rojo porque para mí es el sacramento más hermoso, pero no solamente por eso, sino porque el Papa nos da algo espectacular en la bula. Nos dice que él espera que en primer lugar los sacerdotes sean unos verdaderos signos de misericordia. Uf, qué hermoso eso. Que ustedes sean verdaderos signos de misericordia, sacerdotes, en sus comunidades. Que no improvisen la tarea de la confesión. Que siempre estén atentos, no a su agenda, sino a la del penitente que el Espíritu le movió hasta donde está usted. Que no es mañana, que no es ahora, que es allí cuando el Espíritu se lo ha puesto. Que no improvisen en esta tarea, sino que se conviertan en algo maravilloso, que se conviertan en los primeros penitentes que busquen el perdón. Que ustedes también se sientan frágiles, necesitados, que ustedes también sientan el dolor. Y dice, que sean fieles servidores del perdón de Dios. Por lo tanto, todo confesor debe acoger a los fieles, así como el padre de la parábola del hijo pródigo corre al encuentro sin esperar a que éste venga y le toque la puerta. Hermoso, ¿cierto? Es decir, que cuando nos vea llegar ya diga: venga, lo confieso.
Padre, ¿cómo supo? Lo leí en tus ojos. Vamos, Dios te espera. Qué rico que estés nuevamente aquí. Y es más, te acabas de confesar, hazte aquí en esta silla, vas a comulgar, vas a vivir esta fiesta en la que el Cordero una vez más se entrega por tu propia vida, para celebrar que otra vez estás en medio de los hermanos. Entonces dice, los confesores no plantearán demandas impertinentes, porque sabrán recoger en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda, la petición de perdón. Serán confesados con humanidad. Y dice algo para finalizar. Queridos sacerdotes, los envío como misioneros de la caridad. Ustedes, por lo tanto, dice, se les dará el poder de perdonar los pecados durante este año que están reservados a la sede apostólica. Toquemos la puerta de la confesión, hagamos revolcar al demonio, haciendo una oleada de perdón, de amor, de reconciliación. Demostrémosle al mal que aquí estamos los que fuimos rescatados por el amor y que en el amor nos vamos a quedar, que hemos fallado porque nos hemos alejado de la misericordia, pero que este año es un año de alegría porque volvemos al amor gracias a esa misma misericordia. Por eso el Papa entonces dice lo siguiente: los sacerdotes en la confesión son signo de la atención materna de la Iglesia con el pueblo de Dios. Por eso ustedes serán artífices de un encuentro lleno de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad para que los penitentes superen los obstáculos y reanuden la vida del bautismo. Es decir, este año no tengamos miedo de acercarnos a los sacerdotes. Vamos, Padre, confiéseme. Padre, el Papa dijo. Ya, vamos allá. Ellos sabemos que van a estar atentos y vamos a estar muy bien. Y el sexto, que es espectacular, es el regalito que nos dan, la indulgencia. Perdón, el séptimo era para saber si no estaban dormidos. Muy bien, me parece excelente. ¿Ya? Eso se llama una conferencia interactuada. Gracias a Dios. Y si se duerme, no ronque para que no despierte al vecino. Entonces, la indulgencia. Un rasgo característico de todo jubileo es precisamente mostrar que el perdón de Dios por nuestros pecados no conoce fronteras. Eso es muy bonito. El perdón de Dios no conoce fronteras, no conoce límites. Entonces, en el sacramento de la reconciliación, los pecados son cancelados, se ha pagado tu cuenta por el perdón de Dios, y con la indulgencia es liberado de todo, de la impronta negativa, de la consecuencia residual del pecado que sigue estando en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos. Mejor dicho, usted va VIP, ya, primera fila, para allá. Es liberado de todo. Hombre, más barato no se puede. Si quiere más, ¿qué? Vamos para adelante entonces. Vamos a ganarnos este reino y este regalo tan maravilloso que nos presenta el Papa Francisco. Entonces, en este sentido, el que obtiene la indulgencia, ¿qué pasa? No es que ya usted se llevó ese regalo, tan bueno este regalo solo para mí, no. El que obtiene la indulgencia, entonces queda habilitado para actuar con caridad, para que crezca en el amor, en lugar de caer otra vez en el pecado. Usted queda facultado, vaya, ame,
vaya haga obras, vaya actúe, tenemos que actuar, todos quedamos facultados para esto. Claro que sí, pero la gracia nos va a sostener y vamos para adelante. Así finalizamos la segunda parte. Nos queda la tercera parte de la bula. Y en la tercera parte, miren qué lindo este esquema. Ahora logran entender por qué en la presentación yo me fui por un camino hasta llegar a algo. Porque eso es lo que pretende hacer el Papa con nosotros en este año de la misericordia. Es la apelación contra la delincuencia y la corrupción. Y dice el Papa, por su bien les pido que cambien su vida. Oigan, no nos pide que cambie de vida, nos pide cambie su vida. Por su bien les pido que cambien su vida. Es decir, no permanezcan indiferentes ante la llamada de experimentar la misericordia de Dios. Coja al hermano de lado y pégale un pellizco, ya. No, es en serio, no se rían. Pellízquelo, pellízquelo, pellízquelo. El que no pellizque no está dispuesto a vivir la misericordia de Dios. Pellízquelo. Ahora, mire. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no permanezcamos indiferentes ante la llamada a la misericordia. Es decir, sintamos que esto nos está doliendo, que la vida que yo tengo, hay situaciones que tengo que corregir porque me están doliendo. ¿Ya? Porque es que estoy siendo incómodo y estoy incomodando a otros. No son dos aspectos conflictivos entre sí, sino dos dimensiones de una misma realidad. El Papa recuerda entonces que crecen hasta llegar a la cima en la plenitud del amor. ¿Qué significa eso? Que la misericordia y el sentirnos llamados a ella tiene que llevarnos a nosotros a encontrar la plenitud del amor. Miren, no hay manifestación de amor más perfecta que aquella en la cual dos corazones que se habían hecho daño logran ponerse como dos espejos adyacentes y una imagen se pierde en la imagen del otro hasta el infinito, porque ahí está Dios. No tiene sentido que usted diga amo pero no sea capaz de perdonar. No tiene sentido que usted vaya a la iglesia y ore, pero no sea capaz de ver al hermano. No tiene sentido. No tiene sentido que usted, sabiendo que su hermano está sufriendo, se dedique a darle migajas de amor. No lo tiene. Y que después elabore un discurso bonito sobre la fe. No tiene sentido. ¿A qué juegan? ¿A qué juego? No podemos convertir nuestra amada Iglesia Católica, donde el Espíritu cada día derrama bendiciones, no la podemos convertir en un supermercado de servicios religiosos. Tenemos que convertirla en un sitio donde se viva la misericordia, donde el hermano se sienta acogido, donde usted se sienta llamado a la santidad, donde usted se sienta amado por Dios e invitado a ser perfecto como Él, no en este momento, pero sí en el camino de la perfección. Que vivamos la comunión de los santos, usted y yo. Entonces, ¿debemos ser personas defensoras o cómplices de la corrupción? No.
La corrupción es la plaga que pudre a la sociedad, el pecado grave que clama al cielo porque socava las bases mismas de la vida personal y de la social. La corrupción es la plaga que pudre a la sociedad porque encierra a las personas en su propio egoísmo. La corrupción es una obra de la oscuridad, es sostenida o se sostiene por la sospecha y por la intriga. La corrupción es una tentación de la que nadie es inmune, todos. Por eso todos necesitamos reconocer hoy aquí que estamos necesitados de la misericordia, que todos lo necesitamos. Y por eso el Papa finaliza abriéndonos las puertas para que también en este año de la misericordia nosotros empecemos el diálogo interreligioso. Es decir, espera que se promuevan encuentros con otras religiones y con otras tradiciones religiosas populares, donde nosotros seamos abiertos y busquemos los puntos que nos unen: la constitución de la familia, el sostenimiento de la vida. Y así, sin tener que pelear, haciendo una apología como en los antiguos tiempos, en los que la defensa de la fe era a base de la pelea, era a base del que más diera duro, el que más duro diera, el que mejor argumento tuviera. Hoy esa apología la hagamos desde la demostración propia de nuestra vida, desde nuestro propio testimonio. Aquí vive Cristo, aquí vive la misericordia, y yo defiendo mi fe porque usted solo tiene que mirar cómo vivo, en amor, al estilo de las primeras comunidades cristianas. No es con discursos, no es con peleas, no es señalando, es mirando cómo vivimos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es el discurso dialéctico entre lo que usted hizo bueno y lo que hizo malo. La justicia de Dios es su perdón, que no conoce fronteras. La primacía de la misericordia es entonces la dimensión de la misión de la iglesia. Ir a que los demás se sientan amados, se sientan perdonados y seamos capaces de vivir en comunidad. Y era imposible que concluyera la bula sin hablar de la madre. Por eso la presenta como la madre de la misericordia, cuya vida ha estado plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne. Fue tan amada, fue tan necesitada de misericordia que se plasmó en la carne de su Hijo. Él, en la bula, concluye con una invitación a algo, a dejarnos sorprender por Dios, que no se cansa de abrir las puertas de su corazón a los hombres. Que hoy, cuando usted salga, se deje sorprender por Dios. Déjese sorprender. Dios no se cansa de abrir el corazón, las puertas de la misericordia. Entonces, hay una primera tarea, y es ¿cuál? Dar a conocer el gran misterio de la misericordia. ¿De qué manera lo vamos a dar a conocer? Hombre, contemplando primero el rostro de Cristo. ¿En dónde vamos a contemplar el rostro de Cristo? Primero en nosotros, que nos sentimos necesitados, y después en el hermano, abriéndole una nueva esperanza. Tú no estás solo. El año jubilar concluirá el 20 de noviembre del 2016.
el día de la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y dice el Papa: ¿cómo me gustaría que los próximos años estén inmersos en la misericordia, para que cada uno pueda ir al encuentro con el hermano y en él sentir la bondad y la misericordia de Dios? Entonces, los invito para que de verdad podamos vivir esa misericordia. Vamos a escuchar esta canción y después termino con algo. Yo andaba por este mundo entre vanidades y placeres falsos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a servirte, Padre, contigo me reconciliaré. Y nuevamente ocurre, volvemos a caer en los mismos pecados. Es difícil ascender, pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a servirte, Padre, contigo me reconciliaré. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a servirte, Padre, contigo me reconciliaré. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a servirte, Padre, contigo me reconciliaré. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte,
alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor acéptame. Quiero volver a servirte, Padre, contigo me reconciliaré. Contigo me reconciliaré. Contigo me reconciliaré. Así, quien desea adquirir la bula El Rostro de la Misericordia, la hermana Nelly de Paulinas las tiene afuera en el stand que está ubicado en la parte de atrás del auditorio, ahí en el hall, la pueden adquirir allí. Yo aquí hice simplemente una presentación de cómo está constituida y tomé algunos apartes principales que espero que nos pueda servir para nuestra vida cristiana y sobre todo para que podamos multiplicarlo en esta semana bíblica, en este mes de la Biblia, y podamos hacerlo vida en nosotros como cristianos. Muchas gracias. Ya pueden salir a tomar el café y regresamos ahora cuando suene el timbre.